el martes recién pasado, derivado que pues algunos que estuvieron pues no van a llevar digamos, el hilo de la clase, y es importante porque hablamos cosas bastante importantes para lo que es el desarrollo del curso, ¿verdad? En primer lugar, habíamos platicado de que tenemos una plataforma de Classroom, la cual ya tenemos, digamos, eh, eh, aperturada, ya la tenemos habilitada para que ustedes puedan hacer su ingreso a la plataforma. Ahí les vamos a compartir si alguien fuera tan amable de los compañeros que estuvieron por ejemplo, el código más adelante lo vamos a ver ahí en el material de clase que tenemos, y vamos a ver ahí cómo está, ¿verdad? Cómo está el tema de la clase. Y entonces ahí tenemos ya un código para que ustedes ingresen. ¿Para qué nos va a servir la plataforma de Classroom? Les decía el martes pasado de que esto va a servir para pues facilitarles a ustedes alguna información, lo que es el programa del curso, aspectos del trabajo de investigación, el material del curso que se va a utilizar hasta el primer parcial únicamente, ¿verdad? Solo el contenido del primer parcial ya lo tienen ustedes en su plataforma de Classroom, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean pues caminando en este recorrido que vamos a hacer pues durante 4 o 5 meses aproximadamente, 4 meses, ¿verdad? Para ir viendo los temas que tenemos que ver de acuerdo al contenido del programa del curso. También decíamos de que hay que presentar un trabajo de investigación, el cual está, ¿qué es el trabajo de investigación? Sobre, y entonces ahí en el programa investigar ustedes en el trabajo de investigación. El tema del curso que tienen compartido en la plataforma, entonces ahí tienen ustedes en la unidad 1. La unidad 1 abarca el contenido completo, ni más ni menos el contenido sobre lo que es el trabajo de investigación. Ahí están todos los ítems. Aparte, platicábamos de algunos aspectos de la presentación del trabajo de investigación. Y entonces decíamos que ahí hablábamos de algunas cuestiones más adelante a recapitular cuando estemos viendo el material de clase. Y entonces, pues acá Sandra nos hizo favor de compartirnos creo que es un link para entrar a la plataforma, si no estoy mal. Si alguien el link también para lo que es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes puedan compartir de alguna manera, intercambiar con algunos compañeros que no tienen la facilidad, que no han tenido la facilidad, pues, de compartir. Entonces, digamos, material o grupos de trabajo. Entonces, el trabajo de investigación hay que presentarlo en grupos de 10, ¿no? Hay que conformar grupos de 10 máximo y de 8 mínimo. Entonces, por medio del link del WhatsApp, en todo el grupo de WhatsApp, ustedes pueden de alguna forma ir platicando con los compañeros. Para algunos me imagino que ya comenzaron a conformar los grupos. A Karen, gracias. El código de la plataforma, aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, por favor, entonces, aquí también alguien compartió un chat ahí sí, aquí está, el link del WhatsApp, ¿verdad? Ahí está, por favor, los que no lo tienen, ahí lo pueden copiar, ¿verdad? Muy bien, y entonces decíamos que el trabajo de investigación, pues tiene cabalmente que presentarse en grupo, un trabajo por grupo. Entonces, máximo 10 alumnos, mínimo 8, 9, por ahí, está bien. Y entonces hay una fecha de presentación. ¿Cuándo lo vamos a presentar el trabajo? El trabajo lo vamos a presentar entre el 30 de enero y el 10, 12 por ahí de febrero. Fija o establecida, porque no tenemos en este momento el programa del curso, perdón, el programa de los exámenes. No nos lo han proporcionado. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente si no nos han dado una programación del examen parcial, entonces no podemos decir cuándo es la fecha de presentación del trabajo. Y esto
Entonces es importante porque el trabajo hay que presentarlo un día antes, o sea, el último día de clases previo a su primer examen parcial. Entonces, por lo tanto, no les puedo dar una fecha exacta ahorita, pero tentativamente decíamos de que está entre el 30 de enero de este mes y el 10, 12 por ahí de febrero, ¿verdad? Entonces, no nos confiemos, no nos atengamos. A algunos les pasa eso, todavía tenemos 15 días, ¿verdad? Entonces, cuando sienten que se les fue el tiempo y entonces se quedan a veces sin presentar este trabajo de investigación, que no solo le da sus conocimientos para ir forjándose y formándose en su quehacer, en la academia, en su profesional académico, y sino que también pierden 5 puntos netos de zona, ¿verdad? Que es bien importante. Les explicaba el día martes a los compañeros de que realmente algunos no le toman importancia, son 5 puntos, ¿verdad? Créanme que cuando ya estamos conformando el cuadro de zonas, para que se sometan a su prueba final, muchos no llegan a la zona mínima. Les falta 1, 2 puntos y comienzan a llamar y comienzan a mandar correos y comienzan a ver cómo les regala uno un par de puntos, ¿verdad? Y yo no regalo puntos. Yo lo que hago es que pues premio a algunos compañeros con 1 o 2 puntos trabajo de investigación, pero algunos dicen, no han presentado su buena onda, al final le da uno un par de puntos. No, ¿verdad? Porque yo lo primero que hago es que, mire, Lick, fíjese que me falta un puntito para llegar a zona mínima. Yo lo primero que hago es que verifico en el cuadro de presentación de laboratorios que conforma o que construye ahí con cada uno de los laboratorios que ustedes vayan presentando el auxiliar del curso, ¿verdad? Y entonces, pues yo en base a esto digo, si este compañero pues trabajó, ¿verdad? Hizo sus laboratorios, hizo su trabajo de investigación, pero por alguna razón no pudo examinarse o falló en el examen, en fin, pero eso a todos nos ha pasado y nos pasa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué no ayudarle en ese sentido? Pero si yo veo que el compañero no presentó no presentó el trabajo de investigación, no presentó laboratorios o presentó uno por ahí, entonces, ¿cómo le voy a apoyar yo con 1 punto o con 2 puntos si no trabajó, no se esforzó? Entonces, es bueno que ustedes tomen en cuenta esto, porque sirve, ¿verdad? Más adelante les va a servir. Entonces, a su grupo ya la próxima semana esperaría yo que nos asignen el auxiliar del curso y que entonces ya él pues pueda darle seguimiento a este tema, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra cosa? No tenemos auxiliar, que es lo que les estaba diciendo. ¿Qué más por ahí? Solamente, ¿verdad? Los puntos más relevantes, ya leímos el martes el contenido del programa del curso, fuimos haciendo algunos comentarios, algunas acotaciones de cada uno de los temas que conforman las unidades del programa del curso. Y entonces, pues hablábamos un poquito de eso también, ¿verdad? Muy bien, pero el programa ya lo tienen ustedes. También hay un blog del área común, del plan diario. Ustedes pueden ingresar al blog de área común y ahí ya está también colgado el programa del curso y también tienen el programa de todas las clases alternas que tenemos los días viernes, ¿verdad? Los 4 cursos, 5 cursos que tenemos. Entonces ahí está el programa de todos los viernes para que ustedes no tengan, digamos, esa pena. A veces está uno haciendo algo y porque no estaba enterado de que no habían clases, uno se preocupa de más ese día, ¿verdad? Entonces, únicamente tenemos actividad el día 25 de febrero, viernes, ahí tenemos una clase. 25 de febrero, viernes 25 de febrero. Y luego creo que a final de abril, no recuerdo la fecha exactamente, tipo del 28, por ahí 29 de abril, tenemos una segunda clase de contabilidad el día viernes. Por lo tanto, todo el mes de enero, pues no tenemos actividad el día viernes y sería hasta el 25 de febrero. Entonces, no se me preocupen por ahí con el tema de contabilidad uno los días viernes hasta febrero 25. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda antes de que entremos a ver los temas
de hoy para ir avanzando en el programa del curso. Dejo ahí para que alguien pueda preguntar algo o comentar algo, por favor. ¿Todo bien? ¿Todos están cenando? Sí, licenciado, todo claro de momento. Todo bien, Sí, licenciado. gracias. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, en este momento les voy a presentar el material que utilizamos, que es el mismo que ustedes tienen compartido, ¿verdad? Entonces yo lo utilizo en, acá para poder ir avanzando en el contenido del tema. Voy a ver si lo encuentro porque creo que no lo abrí hasta. Solo déjenme abrir el material porque no quiero presentar que no, ¿verdad? Algo que no. Aquí tenemos el 211, aquí está. Y el 211. Por favor, permítanme que localice acá vamos a ver, aquí tenemos. Aquí tenemos entonces. Uy, no encuentro esto. Uy, ¿qué se me hizo este archivo? Es que no quiero presentarles el otro porque eh, aquí tengo. Bueno, me va a tocar que hacerlo con este porque no encuentro mi archivo de. Aquí está. Muy bien, este es el tema. No quería presentarles otro que no fuera porque aquí nos podemos meter a problemas con el código que tenemos aquí de el Classroom, ¿verdad? Entonces, solo déjenme ampliar un poquito aquí está. Muy bien, aquí tenemos entonces el material. No quería, por esto les decía, porque aquí tenemos el código de la plataforma de Classroom, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Entonces ustedes ya lo tienen ahí, ustedes lo pueden ver. Muy bien. Ya una vez hemos visto esto, yo creo que, no sé si alguien tiene o le dio tiempo de copiar. Les dejo ahí, por favor, que no lo había del link, del código, del chat que mandaron ahí los compañeros, pues aquí está. YT o F2 FD. Porque es O no sé si es O, es 0, pero es O. Sí, eso, licenciado. Es O, ¿verdad? Ok, YTO F2 FD. Ese es el código para entrar al material de. Solo voy a abrir aquí otro archivo porque aquí está. Sí, aquí está. Muy bien. Aquí está. Entonces, en un momento les comparto. Es que tengo dos archivos porque cada uno una información que no. Bien, aquí está. Entonces, decíamos que hay que hacer grupos de trabajo. Aquí está la información. 10 alumnos por grupo máximo, ¿verdad? Fecha tentativa de la entrega del trabajo de investigación, pues 30 de enero, les decía, más o menos aquí podríamos agregarle al 10 de febrero, ¿verdad? Porque no tenemos una fecha, les decía, fija del examen. Entonces, más o menos este es como un parámetro para que ustedes tengan y no se confíen, ¿verdad? Porque muchas veces, todavía tenemos 10 días de febrero, ahí por el 5 le entramos, ¿verdad? Y entonces tal vez no, tal vez como les decimos, mire, para tal día es porque ya tenemos la fecha del primer examen parcial. Y entonces podría ser que la fecha del examen parcial fuera, vamos a ver qué día es 30, por acá, no, 30 es domingo, creo que sería, digamos, como 31 al 31, sí, como 31 al 10 de febrero más o menos. Aquí este es que lo uso para el fin de semana también. Entonces aquí sería como del 31 de enero al 10 de febrero. Más o menos ese es como un rango, digamos, que tenemos ahí para la presentación
del examen, del trabajo de investigación. Muy bien, y aquí teníamos, pues lo habíamos platicado el día martes, el trabajo pues tiene que tener una carátula, una introducción, un índice, el contenido que es el programa, ese es el contenido del trabajo de investigación. Uno del programa, del curso, que ustedes ya lo tienen, está todo lo que es la unidad 1 del trabajo del programa, pymes, esto que está aquí, ¿verdad? Dice que hay que hacer un resumen de las 35, ¿verdad? De las 35 secciones de las NIF para pymes, hay que hacer un resumen, ¿verdad? Un resumen, o sea que van a hacer ustedes 35 resúmenes, porque son 35 secciones de las NIF para pymes. De cada sección ustedes van a hacer un resumen. En la parte, digamos, en el encabezadito ahí, le ponen ustedes el título. Por ejemplo, si es una NIF que se refiere a inventarios, ustedes ponen inventarios. Y abajo, inmediatamente después, ponen ustedes su resumen, ¿verdad? De su propia inspiración. ¿Qué fue lo que ustedes entendieron cuando leyeron esa sección de la NIF, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con la NIC también. 10 líneas o 15 lo más, no más. Bien, conclusiones, recomendaciones, la bibliografía o grafía, el tipo de letra que es Arial 12, tamaño carta del papel y en un máximo de 50 hojas de contenido del trabajo, ¿verdad? Eso quiere decir que no incluye la hoja de recomendación de conclusiones, ni la carátula, ni el índice, ni la introducción, solo lo que es el contenido, ¿verdad? Solo eso son 50 hojas que se reciben como máximo, ¿verdad? Pueden ser 45, tampoco van a ser 20, ¿verdad? Porque no creo que en 20 hojas puedan ustedes conformar el trabajo de investigación. Pero sí en unas 35, 40 hojas, 30 hojas, por ahí más o menos. Y eso tiene que ser a renglón abierto. Y pues tal vez ponerle su espiral por ahí para que quede un trabajo. Ese es bonito que lo tengan ustedes, les decía el martes pasado, pues como parte de su biblioteca ahí en su casa. Muy bien, habíamos platicado un poquito, ¿verdad? De las generalidad NIF, NIC y principios de contabilidad, pero les decía que les iba a compartir un material que ahora tengo por ahí, no lo encontré ahorita antes de la clase porque ya muy corto el tiempo, lo leí en la tarde y no sé qué lo hice, eh, lo debo haber incluido en un archivo que no lo encontré, entonces se me perdió, pero se lo comparto al terminar la clase, ustedes lo tienen ahí en su material, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces el patrimonio. Esa es la unidad 2, porque la 1, recuérdense que es el trabajo de investigación. El patrimonio y sus elementos. Y aquí hay una pequeña definición de lo que es. Algunos hemos escuchado, algunos tienen aceptos, definiciones en la calle, pero tal vez de gente que no es contadora, o que no es administrador de empresas, o que no es economista. Entonces, a veces dan conceptos que aplica para otra disciplina, ¿verdad? Probablemente. Entonces, a veces tenemos una idea distorsionada de lo que es el concepto de patrimonio. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición que nos va a servir mucho para poder, digamos, hacer esta incursión, ¿verdad? Para hacer esta parte de cómo se llama, de lo que es el tema del patrimonio. Entonces, dice que es un conjunto de bienes, es un conjunto de derechos, es un conjunto de recursos y también, pues también es un conjunto de obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Pues no tienen el concepto de qué es una obligación. Y una obligación básicamente, pues es una deuda, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos de pagar una cantidad de dinero en una fecha futura, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Va a depender de qué cantidad estamos hablando y qué hayamos comprado, ¿verdad? Porque hay cosas pues, que tienen sus diferencias en cuanto al tiempo de pago. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos que es un conjunto de bienes? Alguien, contador, bueno, esto lo puede hacer cualquiera. ¿Qué entendemos por bien? ¿Qué son los bienes? Alguien que opine, porque me gusta que vayan opinando para que no se Licenciado, torne. Sí, dígame.
Bienes podría ser todas las cosas de valor que una persona posee. Todas las cosas de valor. Ujú. Materiales. No Conjunto de necesariamente. propiedades. Las riquezas que tiene una persona. Sí, me voy a repetir a lo que decía el compañero a un inicio, que decían que eran todos los, ¿qué decía? Todas las, ay, no me recuerdo cómo fue que dijo el compañero, el que primero opinó, ¿qué dijo? Las cosas de valor. Las cosas de valor. No necesariamente, fíjese que, por ejemplo, usted si toma un balance, no sé si es contador la persona que opinó, pero si usted toma un balance y ahí en el balance usted va a encontrar, por ejemplo, que dice vehículos. Y entonces puede ser que abajo diga menos depreciación acumulada de vehículos. Y la cantidad de vehículos que aparece en el balance dice que son, por ejemplo, 500,000 quetzales, porque ahí hay de todo, ¿verdad? Hay vehículos, bueno, hay vehículos. Entonces, 500,000 quetzales. Pero sucede que abajo dice menos depreciación acumulada de vehículos, 500,000 quetzales. Esos bienes ya no tienen ningún valor en el balance, en la empresa, ¿verdad? Contablemente ya no valen nada, ni un centavo. Puede ser que tengan valor de mercado, que al momento de venderlos, pues obviamente nos den una cantidad por ese bien que estamos vendiendo, ¿verdad? Eso es un poquito diferente, el valor de mercado. Pero si yo me voy a un balance, que es el instrumento financiero que se utiliza en el ámbito contable para expresar o para presentar lo que son los bienes de una empresa. Entonces, puede ser que esos vehículos que se compraron hace 10 años, pero que todavía están trabajando ahí, no tengan ningún valor. Vamos a lo que decía el primer compañero, que decía que eran todos los bienes con valores, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? Hay bienes que no tienen valor, pero son parte del activo, del patrimonio de una empresa. Alguien más que me diga qué son los bienes entonces. Alguien decía ahí que eran todas las riquezas, ¿verdad? Pues es un término bastante, digamos, como subjetivo, porque una riqueza, ay, ¿qué les dijera yo? No sé. Cuando hablamos de riquezas, hablamos, eh, pues, no sé, un término muy amplio, siento yo, pero bueno, aplicaría, ¿verdad? Pues riquezas, si lo miramos desde el punto de vista que son, pues, bienes que tienen valor, pues podría ser así, ¿verdad? Son riquezas. ¿Alguien más? ¿Quién quiere opinar aparte de los compañeros que ya opinaron? Apoyando tal vez el comentario que hizo Edith en el chat, tal vez es un objeto que satisface la necesidad, puede ser, no sé, tal vez un bien mueble o un bien inmueble, como en la contabilidad se conoce, pero tal Sí. vez que satisface una necesidad. Correcto, correcto. No necesariamente que satisface una necesidad, porque recuérdese también que hay bienes tangibles y bienes intangibles, ¿verdad? Yéndonos un poquito a los conceptos que dice el Código de Comercio, ¿verdad? Que hay bienes tangibles y bienes intangibles. Hay bienes que son intangibles, tienen un valor, ¿verdad? Pero no los podemos tocar. Por ejemplo, un derecho de autor, ¿verdad? Un derecho de autor, ese es un bien intangible. Entonces es importante, ¿verdad? Es bien importante que se alcance, ¿verdad? Que es Jefferson. ¿Qué dice Jefferson? Buenas noches, Vic. Buenas Yo noches. opinaría que desde el punto de una empresa, bueno, viéndolo así, los bienes podrían ser objetos que nos ayudan a generar ingresos, crecer o más dinero, o otro Es de correcto, valor, sí, porque sí, como mencionaba usted, un bien no necesariamente sí, tiene sí, un sí, valor sí. monetario. Muy bien. Usted dijo una palabra clave muy, muy bonita, me gusta. Dice que son bienes los que generan rentas, ¿verdad? Generan bienes, generan más riqueza, como decía alguien ahí anteriormente. Entonces, esto es positiva su respuesta, ¿verdad? Brandon, ¿qué dice Brandon? Buenas noches, licenciado. Dígame. No sé si se podría definir como las posesiones de una empresa. Sí,
sí, las posesiones, lo que posee una empresa, ¿verdad? Sí, son los bienes, ¿verdad? Todo lo que posee una empresa, sí, son los bienes. Ahora, si hablamos de posesión, se podría pensar que posesión es todo lo que tengo físicamente, ¿verdad? Mientras que también, bueno, pero sí se aplica para el término concreto de bienes, la verdad, aunque tangibles, que también son cosas que no veamos, pero que son propiedad de la empresa, ¿verdad? Los derechos de autor, la de propiedad intelectual, todo esto son bienes también que no tienen, digamos, una presencia física, pero tienen un valor, ¿verdad? Entonces, sí, sí, a veces, digamos, se distrae un poquito, pero sí, es correcta su respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dice Dafín, no sé si está bien, Janet Osorio, dice puede ser mobiliario de equipo, correcto, ¿verdad? El mobiliario de equipo es un bien, ¿verdad? La maquinaria es otro bien, las mercancías, dice Jaime, también, ¿verdad? También, dice las mercancías son un bien, sí, son bienes que están a disposición o a la venta, ¿verdad? Para la venta. Por ejemplo, la maquinaria que posee una empresa, esos son bienes. El efectivo que está en el banco, que es propiedad de la empresa, también son bienes, ¿verdad? Bienes de efectivo. También, por ejemplo, ¿qué más puede ser un bien? Por ejemplo, hablando en el término agropecuario, que ustedes lo van a ver más adelante, al final casi en la carrera, por ejemplo, los sementales, toda la parte de semovientes, ¿verdad? Que tienen las empresas, hay empresas ganaderas que tienen animalitos, ¿verdad? Tienen sementales, tienen caballos, tienen porcino, tienen de todo. Entonces, todos esos son bienes, ¿verdad? Son bienes. Derecho de llave también, ese es un derecho, es un activo, digamos, como intangible al derecho de llave, ¿verdad? Como el derecho de autor. Dice que tienen valor. Correcto, ya lo platicamos un poquito. Es un objeto de valor y que puede ser vendido para obtener una ganancia. Correcto, es correcto. Oliver dice en términos contables, es todo lo que pertenece a una persona o sociedad legalmente constituida. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Es todo lo que pertenece a una persona, ¿verdad? Es muy bien. Bien, entonces ya con todos estos mensajes de ustedes, demás, ¿verdad? Ahora, dentro de los bienes, esos hablamos los bienes, pues básicamente se refiere a esto, de bienes tangibles, bienes intangibles. Pero los derechos, ¿verdad? Es lo que hablábamos hace un momentito, los bienes intangibles. Por ejemplo, el derecho de autor, el derecho de propiedad, todo eso, el derecho de llave que mencionaba alguien por ahí, sí, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos que tengo yo, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar o un documento por cobrar, esto es un bien también, ¿verdad? Puede ser que yo le haya vendido al crédito a una empresa en mercadería y le vendí 100,000 de mercadería, entonces esta persona me debe 100,000 quetzales en mi cuenta bancaria, pero los tengo como una cuenta por cobrar o un documento por cobrar. No los tengo, entonces ese es un derecho, entonces es parte del patrimonio. Ahora, los recursos. Los recursos a veces suelen ser un poquito, digamos, como superfluos. Por ejemplo, un recurso puede ser, digamos, un software, una licencia que tenemos ahí, ¿verdad? Es un recurso que utilizamos, ¿verdad? Son recursos que adquirimos. Pasa a ser parte de un software, ¿verdad? De un equipo que tenemos en uso para el contador, para la secretaria, para el equipo de producción, etcétera, ¿verdad? Nos podemos extender un montón, pero por ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay recursos mineros, ¿verdad? Petróleo, ese tipo de cuestiones son recursos con que cuenta la empresa y muchas veces son incuantificables porque no tenemos un número cuánto puede costar un pozo petrolero, imagínense ustedes, y es un recurso de la empresa, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, ahora, ¿qué son las obligaciones? Las obligaciones son pues todas aquellas que la empresa adquiere por la adquisición de un bien, por ejemplo, ¿verdad? Compro una casa, compro un vehículo y la compro a crédito, ¿verdad? Entonces, en ese momento estoy adquiriendo una obligación, una obligación de pagar a una fecha futura una cantidad de dinero. Entonces, la o deuda, ¿verdad? Es entonces parte del patrón o demonio.
Entonces, cuando que alguien puede pensar que patrimonio es todo lo que tengo aquí, ¿verdad? Este teléfono es mío, lo pagué y es patrimonio. No, puede ser que yo tenga un vehículo, ¿verdad? Pero lo compré al crédito, entonces también tengo que tomar en cuenta que yo debo una parte de ese vehículo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que vayamos ampliando un poco el concepto, porque muchos no son contadores, entonces muchas veces no han oído platicar esto, y como esto va enfocado, dirigido al tema contable, entonces muchos tal vez lo han escuchado de una forma diferente, y es bueno que lo vayamos digamos, aplicando en la jerga contable. Un esquema patrimonial. ¿Cómo hay una forma una fórmula, ¿verdad? Una forma de presentar lo que es el patrimonio y le conocemos como ecuación patrimonial. Alguien que me diga qué se entiende por ecuación. Ustedes que ya son contadores, ¿verdad? ¿Qué es una ecuación? Operación. Es una operación, sí, pero ¿qué más Es igualdad? una igualación. Es una que va a ganar una Ecuación, igualación, más o menos. ¿Alguien más? Eso para determinar si hay En términos matemáticos, bueno, en términos contables, más o menos, pero en términos, me refiero a términos matemáticos. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad. Una Es una fórmula. igualdad, sí. Kimberly, dígame. Es una fórmula, sí. Es una fórmula, pero lo que dijo el compañero de nuestro capital. es un poquito más atinado, ¿verdad? Porque dice él que es una... y ustedes vieron el curso de contabilidad uno, vieron, no sé, perdón, de más poquito de opciones, creo yo, si no estoy mal. Entonces ustedes vieron ahí, o los que son bachilleres, ¿verdad? Ellos saben mucho de esto. Digamos que en este caso es una igualdad donde el lado izquierdo, digamos, tiene que ser igual a los factores que integran el lado derecho, el otro lado de la ecuación. Ustedes vieron de que cuando les explicaron lo de la ecuación, sí saben de que tiene, por ejemplo, en la ecuación está formada por un factor A y un factor B, digámoslo así, ¿verdad? Uno de un lado y otro del otro lado, que A tiene que ser igual a B, por ejemplo. Entonces, cuando se demuestra esta igualdad, se conoce como ecuación, ¿verdad? Por eso lo que decía el compañero es muy atinado, ¿verdad? Es una igualdad. Porque si yo tengo en este lado 10,000 quetzales, pues tendría que tener 10,000 quetzales en el otro lado, ¿verdad? Entonces ahí se comprobaría que es una igualdad. Entonces es una ecuación. Entonces en este caso, eso es una igualdad, ¿verdad? Entonces, al término acá de la ecuación patrimonial, es una forma de lo que es el patrimonio de una empresa o de una persona. Entonces decimos que la fórmula es la siguiente. A es igual a P más C. ¿Qué significa A? A dice que es el activo, P es el pasivo, o sea, nuestras obligaciones, ¿verdad? El pasivo son todas las obligaciones. Lo vamos a poner con un color, así que vayamos como que relacionando los términos. Y lo que es el activo vienen a ser aquellos, el conjunto de bienes, derechos y recursos con que cuenta una empresa. Ese es el activo. Y las obligaciones conforman el pasivo. Ahora, si yo al activo le quito el pasivo, ¿verdad? Si yo al activo le quito el pasivo, me va a quedar por diferencia el capital. Ahora, ¿qué es el capital? El capital es aquello que es mío propiamente, totalmente mío, ¿verdad? Yo compro un vehículo al contado, ese vehículo es mío, ¿verdad? Es mi capital. ¿Por qué? Porque yo lo estoy pagando con mi dinero. No me estoy metiendo a una deuda para comprar ese vehículo o esa computadora, etcétera, ¿verdad? No me estoy comprometiendo, no estoy adquiriendo una obligación o una deuda por la compra de un vehículo, ¿verdad? Porque, o exacto, casa, comprando en efectivo a cuenta ese guardado. Entonces, pero si yo compro el crédito, por ejemplo, ahí sí, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como pasivo. Todas las obligaciones constituyen, integran el pasivo. Muy bien. Volviendo a lo matemático, tema, lo que les decía hace un momentito, ¿verdad? O volviéndolo una ecuación, ¿sí? Vemos como una ecuación, o lo tratamos como una ecuación, tenemos que ponerle números al activo.
Si tenemos un activo de 10,000 quetzales, ¿sí? Y tenemos un activo de 5,000 quetzales, y ya dijimos que el activo va a ser igual al pasivo más el capital. Entonces, si yo tengo un pasivo de 5,000, tengo que tener una cantidad para que me dé 10,000 quetzales. Estamos usando un poquito de lógica matemática. Entonces, si yo digo, yo tengo 10,000 de activo, pero tengo una obligación de 5,000 que pagar, ¿verdad? Entonces, obviamente la diferencia constituye mi capital, ¿verdad? Entonces yo digo 10,000 menos 5,000 igual 5,000 quetzales. No sé si se entiende un poquito el ejemplo. Entonces, como no somos contadores, pues no lo captamos de una forma completa, pero yo quisiera oír opiniones. Si ustedes a veces entienden, por favor, ponga un ejemplo. Ahí vienen más ejemplos, pero si no lo entienden de entrada, por favor, pregunten, porque esa es la idea, ¿verdad? Muy bien, entonces dice otra forma de expresar la ecuación patrimonial. Entonces, otra forma de decirlo, ¿verdad? O de determinarlo. Por ejemplo, la siguiente. El capital, ¿verdad? C es capital. Si yo tengo un capital de este lado de la ecuación, tiene que ser igual entonces a la resta de el activo menos el pasivo, sumatoria del pasivo más el capital, ¿verdad? Es lo que es el activo. En este caso decimos que el capital está integrado por el activo menos el pasivo. Es una forma de verlo, ¿no? Una forma diferente. Entonces, si yo tengo que el capital de C es A y es P, ok, ya tengo aquí otra forma de verlo. Si yo tengo un pasivo de 5,000 de este lado de la ecuación, si es una ecuación, tiene que decir que estos 5,000 tengo que expresarlos o tengo que comprobarlos de otra forma. ¿Cómo lo comprobaría? Diciendo que al activo le voy a restar el capital, ¿verdad? Si yo conozco el activo que tiene un valor de 10,000 quetzales y conozco el capital que tiene un valor de 5,000, puedo determinar el pasivo, ¿sí? Que entonces decimos 10,000 de activo en capital me da una diferencia de 5,000 quetzales. Entonces se comprueba la ecuación, la igualdad, como hablábamos a un inicio, ¿verdad? Entonces es una forma de presentar la ecuación, que el pasivo también puede ser igual a decir a menos capital. O también podemos decir que el capital es igual al total del activo menos el pasivo. Muy bien. Ejemplo, dice acá, un vehículo a 80,000 quetzales. Entonces aquí tenemos que el activo es el vehículo, ¿sí? Vamos a ponerle un fondo verde para que lo relacionemos, ¿verdad? El activo en todas las dos es el vehículo, el valor del vehículo. ¿Cuánto cuesta el vehículo? Cuesta 80,000 quetzales, ¿sí? Entonces, eso lo constituye. Ese vehículo es un activo y vale 80,000 quetzales. El valor total de ese vehículo son 80 quetzales. Entonces, dice que se compró al contado. Alguien que me indique qué efecto tiene eso. Se convirtió en capital. Que se convirtió en capital, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿O por qué el pasivo tiene un valor cero? Sería la otra pregunta. ¿Por qué el pasivo? Porque no se adquirieron obligaciones. Porque no se adquirieron obligaciones. Correcto, ¿verdad? Pero ahí lo dijo perfectamente, ¿verdad? Cuando no se adquiere una obligación, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, que se compró al contado. ¿Qué quiere decir? Que no firmamos ningún documento, no debiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo pagamos en efectivo, al contado. Entonces, aquí, al ver esto, quiere decir que el pasivo es cero, ¿verdad? Ahora, viendo las fórmulas de la ecuación patrimonial, decimos que el pasivo más el capital tiene que ser igual al total del activo. Entonces aquí tenemos que un pasivo es saldo cero. ¿Qué significa eso? Pues por lógica, matemáticos, que si yo tengo un activo de 80,000 y tengo de pasivo cero, pues eso significa que mi capital va a ser 80,000. Activo, todo el efectivo, este contado que yo pagué, o sea, todo la convierte prácticamente en el capital. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Que el vehículo tuve que haber tenido ese efectivo en una cuenta del banco, ¿verdad? Yo te en el banco.
¿verdad? Que es de propiedad. Entonces yo fui al banco, saqué los 80,000 quetzales y los fui a pagar a la empresa que me vendió el vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo? Si ustedes se dan cuenta, el efectivo, un activo, ¿verdad? Se llama caja y bancos contablemente. El efectivo se llama caja y bancos. Y caja y bancos es, entonces, si yo vengo y digo, yo saqué el efectivo de mi cuenta bancaria, el efectivo, un activo. Entonces, y lo llevé a la empresa, ¿verdad? Y les digo, mire, aquí les traigo 80,000 quetzales que cuesta el vehículo. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Hablando en términos contables, saqué el dinero que tenía en el banco y compré un vehículo. Ahora, ese dinero, como era un activo, ese efectivo era un activo, ¿qué fue lo que pasó? Que de efectivo pasó a ser ¿qué? Un vehículo, un bien, ¿verdad? Entonces, en vez de ser efectivo, ahora es vehículo. Eso fue lo que pasó. No pasó nada, ¿verdad? Solamente hubo un cambio de nombre. Antes se llamaba caja y bancos y ahora se llama vehículos, ¿sí? Y eso constituye el capital. ¿Por qué? Porque yo era propietario de esos 80,000 quetzales que yo tenía en el banco, ¿verdad? No sé si se entiende este ejemplo, pero es una forma sencilla de ver cómo funciona esta parte de la ecuación patrimonial, ¿verdad? Y aplicándolo con números, que es un vehículo, ya dijimos que es un activo, que son los bienes, que tiene valor de 80,000, no hay pasivo, no hay deudas, por lo tanto, todo ese activo se convierte en capital, ¿verdad? O es lo mismo que decir, ese es mi capital. ¿Por qué? Porque no tenemos deudas. Ok, otro ejemplo. Pregunta, Dígame. solo para ver si lo estoy entendiendo. Sí, Entonces, dígame. el pasivo, digamos, son las obligaciones que nosotros adquirimos. Dígame. El capital es lo que es propiamente nuestro, lo que nosotros ya cancelamos, digamos, de contado. Es correcto. Entonces, el activo sería nuestro patrimonio. El activo sería nuestro patrimonio, ¿verdad? Recuérdense que digamos, la definición de patrimonio es conjunto de bienes, derechos, recursos y también las obligaciones. En este caso, como no hubo obligación, pues se constituye en que el activo es el conjunto de bienes que conforman nuestro capital, ¿verdad? Ahí está. Está bien, su opinión está bien, ¿verdad? Ahí estamos bien. Está bien, licenciado, Correcto. gracias. Ok. Lo que sucede es de que no soy contador, entonces... No, sí, pregunten, porque esas dudas después les repercuten cuando ya estamos viendo los contables como estos, ¿verdad? De activo, pasivo, capital, y entonces tienden a confundirse un poco más, que si lo entienden desde un principio les va a costar un poco menos más adelante. Muy bien, Licenciado, aquí tenemos, sí, dígame. de hecho, había una compañera que había comentado en el chat que no había entendido. Perdón, no lo vi, fíjese, yo tampoco soy contador. Dice, ok, Mario, pero dice, se transformó el bien nada más. Si es correcto, lo que hubo fue una conversión, ¿verdad? Antes teníamos efectivo, hoy tenemos un vehículo. Los dos son activos, por lo tanto, no hubo cambio de activo a pasivo, no, hubo una cambio. Antes, digamos, se llamaba caja y bancos, ahora se llama vehículos. Por lo tanto, no hubo ningún efecto en el pasivo, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que yo tenía, lo que yo tenía en efectivo, hoy lo tengo en vehículos y mi capital sigue siendo de 80,000 quetzales. No hay para dónde. Edwin, dígame, Edwin. Edwin Batten está por ahí con la manita levantada. Lo siento, Oli, que empecé sin querer, pero Ok, todo bien. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más, jóvenes? Viéndolo así como una fórmula, Lick, es el activo menos el pasivo igual al capital. El activo menos el pasivo es igual al capital, es correcto, ¿verdad? O la otra forma de verlo es que el pasivo más el capital es igual al activo, ¿verdad? Son formas de ver menos el pasivo nos da capital, ¿verdad? Eso así es. O si decimos que el activo menos el capital también es igual que el pasivo, ¿verdad? El activo. Muy bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Es otro ejemplo. Dice, se compra una casa. ¿Qué es una casa? Alguien que me diga, ¿qué representa una casa? Es un bien. Inmueble. Es un Bien bien inmueble. Es un bien Inmueble. Es un bien inmueble, correcto. Es un bien inmueble, ¿verdad? Es un inmueble. Es un mueble, un inmueble.
¿verdad? Se dice que es un inmueble, está ahora el amigo que opinó, una casa es un inmueble. ¿Por qué? Porque lleva el terreno donde está la casa y la casa. Porque si no fuera, digamos, un terreno, si no tuviera una casa, tuviera un terreno únicamente, ¿verdad? Y si no, y no puede haber una casa que no tenga, digamos, un terreno, ¿verdad? Entonces, esa casa es un bien inmueble porque incorpora tanto la parte física de la casa como el terreno, ¿verdad? A eso se le conoce como bien inmueble. Más adelante lo vamos a ver cuando ustedes investiguen su libro 1 del decreto 10/2012, explica muy bien qué es un bien inmueble, porque van a ver ustedes lo que es el tema de depreciaciones, ¿verdad? Entonces, en depreciaciones van a ver ustedes que una parte del terreno no se deprecia, solo se deprecia el edificio. Entonces, con un inmueble no sabemos cuánto es del terreno, entonces ahí hay una fórmula para determinarlo en la ley, ¿verdad? Muy bien, entonces ya decíamos, volviendo al tema, que una casa es un bien, ¿verdad? Es un bien. Entonces, dice que esa casa tiene un valor de 480,000 quetzales. Entonces, como ya dijimos que esta casa es un bien, significa que es un activo, ¿no? Entonces, le colocamos acá el valor, le vamos a dar un color para que vayamos relacionando, digamos, esto. Este activo es la casa, que tiene un valor de 80,000 quetzales, ¿ok? Muy bien, y dice que dando un enganche de 80,000 quetzales. Alguien que me explique o que explique qué es un enganche. Enganche. Un Es lo que anticipo. nosotros pagamos en efectivo. Anticipo, claro, pero es un pago en efectivo. Muy bien, compañero. Los dos conceptos muy bien, ¿verdad? Es un enganche, es un pago también en efectivo, ¿verdad? Es un pago en efectivo. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que ese pago en efectivo viene a ser entonces el capital, ¿verdad? Ese pago en efectivo es el capital. ¿Por qué? Porque dinero en el banco. Los saqué fui a dejar a la empresa donde yo compré esa casa, ¿sí? Entonces se convirtió en un activo que se llaman ahora eh, edificios, podría ser, ¿verdad? O bien o inmuebles, ¿verdad? Como queramos denominarlo. Entonces, ese es un bien que se llama, por ejemplo, edificios, podría ser, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya el concepto. Ahora dice, aquí hay un pequeño elemento, que por el resto se lo firman documentos, ¿verdad? Alguien que me explica esta parte. Se adquieren obligaciones. Y obligaciones, ¿verdad? Se adquieren obligaciones. Y eso ya dijimos que se conoce en el campo contable como pasivo, ¿verdad? Como pasivo. Todas las obligaciones que adquiere una empresa o una persona se conoce como pasivo. Ok, ¿cuánto sería el pasivo? Entonces aquí vamos con la aplicación de la fórmula, ¿verdad? De la ecuación. Entonces aquí decimos, si yo tengo un activo de 80,000 y tengo un capital de 80,000, de 480,000 el activo menos 80,000 del capital, ¿cuánto me queda por diferencia? 400,000 quetzales. Entonces, ese valor es el que está en el documento que firmamos, ¿sí? Por la diferencia, dice, que firmaron documentos. Entonces, probablemente fue un pagaré, una letra de cambio, ¿verdad? Ahora que tenemos una deuda de 400,000 quetzales. Muy bien. Ahora aquí abajo hay un ejercicio. Por favor, hagámoslo para que vayamos practicando un poquito el conocimiento que acabamos de adquirir. Dice que se compra un equipo de computación. Alguien que me diga qué representa un equipo de computación. Un bien. Un bien. Es un bien. Ese es un activo, ¿verdad? Activo. Es un activo, es un bien, es un activo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuánto dice que cuesta ese activo, ese equipo de computación? 20,000. 20,000. Tiene un valor, dice, de 20,000 quetzales. Entonces colocamos acá para efectos de ir despejando la fórmula. Le damos acá, entonces, que tiene un valor de 20,000 quetzales ese equipo de computación, que es un bien que representa un activo. Ahora, dice que se pagó en efectivo. Quiere decir que se dio un enganche, ¿verdad? Del 25%. Alguien que determine cuánto es 5,000 quetzales. 5,000 quetzales. ¿verdad? Y El capital. el Capital. capital, ¿verdad? Eso va a representar el capital, porque es lo que estamos pagando en efectivo. ¿Qué pasó ahí? Como ya lo explicamos, lo que pasó ahí es de que teníamos 5,000 quetzales en el banco, lo sacamos
y fuimos a dejarlo a la empresa que nos vendió el equipo de computación. Entonces eso se convirtió en capital. Ahora, la diferencia, dice que por el resto se firmó una letra de cambio. Quiere decir que ahí estamos adquiriendo una obligación, ¿verdad? Entonces, a eso le conocemos como pasivo, ¿verdad? Y entonces, si aplicamos la fórmula matemática, acá decimos que A, activo, menos el capital, que son 5,000, por diferencia nos van a quedar entonces 15,000 de pasivo, ¿verdad? La obligación que contrajimos entonces fue de 15,000 quetzales. Entonces, ahí está despejada la fórmula de la ecuación patrimonial, ¿verdad? Entonces, donde se demuestra que es una igualdad. 20,000, entonces dice que es igual a decir que tenemos 15,000 de pasivo más 5,000 de capital, ¿sí? Ahí se demuestra entonces la ecuación patrimonial, la igualdad, ¿verdad? 15,000 más 5,000 son, que es igual al total del activo. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a ir quedando porque pues ese era el objetivo del día de hoy, que ustedes pues ir entendiendo, los que no son contadores, que fueran entendiendo, ¿verdad? Qué es el concepto de patrimonio, qué es un bien, qué es un derecho, qué es un recurso, qué son las obligaciones, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí al final dice que hay una parte que le agregaron muy atinadamente a esta definición de patrimonio. Dice que posee una persona a una fecha determinada. ¿Hay algún contador ahí que me pueda explicar o que pueda darnos su criterio? ¿Qué significa eso? Que posee una persona a una fecha determinada. Así como una obligación es como firmar un documento. Es correcto. Entonces nos ponen un plazo, no es como que nosotros queramos 3 años, ¿no? Sí. Sino que nos imponen una fecha, la cual la debemos de cumplir. Sí, es correcto. Pero hablábamos del tema de, a la parte final de la definición, que dice que posee, dice que es el conjunto de bienes, derechos, recursos y obligaciones que posee una persona o una empresa a una fecha determinada. ¿Qué significa esto? Es el periodo. El plazo. El plazo. ¿A un periodo contable, licenciado? El Periodo periodo contable. contable. Más o menos. Ahí vamos. Diga, ahí puede ser como Buenas noches. Sí, dígame. Supongo que es una fecha de vencimiento. No tanto, fíjese, no tanto, pero Licenciado, no tanto. podría ser hasta la fecha a la que se hizo, digamos, como el inventario. Como el inventario, es correcto, sí, porque digamos. Licenciado, Sí. es por los movimientos que va a tener la empresa, que digamos el 31 de enero va a tener un X patrimonio y para el 28 de febrero puede que ese patrimonio sea mayor o sea menor. 100 puntos, 100 puntos les dio. Usted dio en el clavo ahí con el tema que quería yo en este momento quería platicarles. Sí, Leslie tiene toda la... En fin. En la ley del impuesto sobre la renta, en el decreto 10/2012, dice que todas las empresas están obligadas a presentar estados financieros al 31 de diciembre de cada año. El periodo contable comienza del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, la SAT, que es la encargada de recaudar los impuestos, exige, ¿verdad? Exige. Por ley, en la ley indica esto, de que se tienen que presentar estados financieros. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué la SAT pide esto? Porque va a determinar un impuesto a una fecha determinada. Ahora, el asunto es lo que decía Leslie hace un momentito. El patrimonio de una empresa es 1 al 31 de enero. Va a ser diferente al 28 de febrero. Va a ser diferente al 31 de marzo. Pero yo voy más allá todavía. Y yo les digo una cuestión. Es mucho más allá todavía. ¿Por qué? Porque
un patrimonio cambia todos los días. Imagínense ustedes una empresa que tenga un efectivo en el banco. Por ejemplo, ahí está Elvin, no sé si tiene algún comentario, que veo su manita levantada por ahí. Edwin Batten. No, licenciado, yo también la levanté, creo que. Perdón, ok, está bien. Entonces, imagínense ustedes una empresa que tiene 1 millón de quetzales en el banco, ¿verdad? Y esta cuenta no intereses todos los días. Todos los días le genera una cantidad de intereses. Si usted va como contador de la empresa y va a pedir un estado de cuenta o como propietario de la empresa, va al banco el día de hoy, ¿verdad? Y le dan un estado de cuenta. Dice, usted pide un estado de cuenta, se lo dan en el banco, le firman y todo. En ese momento, usted tiene un patrimonio, ¿verdad? Usted dice, tengo 1.005.000, por ejemplo, porque ya me capitalizaron los intereses del día de hoy, ¿verdad? O de 2 días o de 3 días. Entonces, usted tiene su cuenta bancaria, según el estado de cuenta que le acaban de extender, de 1.005.000 quetzales. Entonces, va al día siguiente y pide otro estado de cuenta, ¿verdad? Y se va a dar cuenta usted de que esa cuenta ya se movió, ya no tiene la misma cantidad de plata que tenía el día de ayer. ¿Por qué? Porque si le capitalizan los intereses que ganó o que generó la cuenta en un día, se va a dar cuenta usted que generó, que le dijera yo, 1.000, ¿verdad? Entonces usted ahora, ayer tenía 1.005.000, 1.005.000, ahora va a tener un patrimonio, ya se movió, mismo de ayer. Leslie ponía el ejemplo de que de un mes para otro, pero yo les digo de un día para otro, el patrimonio de una empresa cambia, cambia. Y puede cambiar drásticamente. Imagínense ustedes que yo tengo un vehículo que me costó 150.000 hace 5 años. Y el día de ayer cabalmente hizo 5 años que yo lo compré. Tiene que decir que este vehículo ya el día de mañana tiene valor cero. ¿Por qué? Porque el concepto de la depreciación es que la depreciación, ¿verdad? La depreciación dice que es el desgaste en el uso o por el uso o por el paso del tiempo, ¿verdad? Es el desgaste, el valor que sufre un bien, ya sea por el paso del tiempo o por el uso que tiene ese bien. Entonces, quiere decir que de un día para otro, un vehículo vale menos, ¿verdad? Vale menos. Entonces, ahí va el concepto muy atinado, ¿verdad? Por eso yo lo subrayaba ahí a un inicio, porque si ustedes se dan cuenta es esto, ¿verdad? Cabalmente es esto que tenemos aquí subrayadito, ¿verdad? Dice que posee una persona o una empresa, porque aquí habla de una persona individual, ¿verdad? Pero puede ser una empresa a una fecha determinada. O sea, a una fecha determinada se refiere a hoy, mañana, a fin de año, a medio año, cuando sea. Entonces, el estado de resultados, más adelante cuando vamos a ir explicando bien estos temas, cómo aplican estos temas o en un estado de resultados, ¿verdad? Entonces, ahí está, muy atinado el concepto o definición que tenemos aquí de patrimonio. Entonces, el día de hoy ya ustedes ya están igual que el día de ayer, ¿verdad? Los que no son contadores ahora ya tienen una mejor conceptualización de lo que es el patrimonio. Ya saben el día de hoy también que es un activo, que es un pasivo y que es un capital en términos contables, ¿verdad? Muy bien. Por aquí nos quedamos. Por aquí nos seguimos el día martes, si Dios nos lo permite, y vamos a entrar a ver el tema de la cuenta, ¿verdad? Este tema es un poquito bastante interesante. De hecho, en el material de la SAT que les voy a, ahí habla un poquito de la cuenta, y se van a dar cuenta ustedes de que los conceptos que se manejan en un texto y en otro, más o menos van enfocados en la misma dirección. Entonces, ahí ustedes sí tienen ustedes ya en su material de clase que les compartí, ya tienen ustedes ahí una definición. Pero cuando ya la vamos viendo en los términos contables, van a ver ustedes cómo se va abriendo este campo de la cuenta, ¿verdad? La cuenta, la clasificación de las cuentas, ¿verdad? ¿Qué cuentas son de activo, de pasivo, qué cuenta, en fin, o sea, vamos a ver una serie de que mes acá el día martes. Entonces, lean lo tienen ustedes ahí. Si gustan mucho, son como 16 hojitas, creo, ya arriba lo sumo,
O si no, lo tienen en su computador, que sería otra forma más económica para no hacer daño al medio ambiente, ¿verdad? Entonces lo pueden tener ustedes en sus ratos de ocio, ¿verdad? Bien, entonces lo vamos a dejar, compañeros. No sé si lo lees por ahí, si alguien tenga alguna duda o algún comentario, por favor, tenemos un par de minutos ahí para que podamos verlo, ¿verdad? Ah, la asistencia, sí. Sí, dígame. En caso de terrenos que yo tenga entendido, no sé si estoy bien, en vez de disminuir, va en aumento, ¿verdad? O sea, en vez de perder su valor, genera su aumento por la plusvalía. Un terreno sí. Ahora, una casa, un edificio no, ¿verdad? Un edificio siempre va para abajo, porque recuérdense que, digamos, hay en la ley dice que el edificio tiene una depreciación del 5%. Ese es un estimado, son cálculos que han logrado, digamos, realizar los expertos en el tema de que, digamos, una casa, un edificio se deprecia en función del tiempo y en función del uso también. Usted tiene una casa y la alquila y llega una familia con niños y todo, se va a dar cuenta usted que al cabo de un par de semanas le tienen esa casa pues toda rayada, hay que pintarla y eso se requiere mantenimiento. Entonces ese desgaste que sufre por el uso, ¿verdad? Entonces ese edificio, esa casa se va depreciando día con día, ¿verdad? Si hablamos de un terreno, como usted bien lo decía, ese terreno, si está ubicado, por ejemplo, Carretera a Salvador, San Isidro, que son áreas que han ganado mucha plusvalía. Antes, si usted lo compró en 100,000 hace 10 años, pues probablemente ahora cueste 200,000 o 300,000 quetzales, ¿verdad? Entonces es bien importante que vayamos entendiendo ese tipo de conceptos. Pero muy bien, gracias por su punto de vista, muy, muy bueno, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna inquietud por ahí? Con mucho gusto la vamos platicando. Lick, disculpe, tal vez mi Sí. pregunta es algo tonta, pero No, entonces... no hay entonces- preguntas tontas, solo preguntas atrevidas a veces, ¿verdad? Pero aquí estamos para discutirlo. Si no lo sé, lo platicamos con todos ahí. Dígame. Ok, entonces, por lo que acabo de entender, entonces, si yo tengo un terreno como una casa, me traería más cuenta botar la casa y vender solo el terreno, porque como va en aumento el precio del terreno, pero el de la casa va